Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de cómo afrontar y superar la soledad no elegida, pero es importante que conozcas primero qué es la soledad no elegida. Cuando la soledad es muy intensa, produce un malestar significativo que en muchas ocasiones debe ser intervenido desde la psicoterapia. Sin embargo, la soledad no siempre es soledad no elegida. Por ejemplo, hay personas que optan por involucrarse en proyectos o modos de vida que favorecen la aparición de la soledad, pero que a su vez aportan otros incentivos y fuentes de satisfacción que hacen de estos individuos alguien capaz de experimentar felicidad. Ocurre con parte de las personas que empiezan una carrera universitaria muy difícil o que por el trabajo que disfrutan deben estar viajando constantemente. Recordemos que sentirse solo no implica no conocer nunca a gente nueva ni no mantener conversaciones con frecuencia. Sin embargo, a la práctica este equilibrio es precario y difícil de mantener a la vez que se cuida la propia salud mental. A medida que pasa el tiempo, esta forma de experimentar el día a día quema mucho y en la mayoría de las ocasiones llega a un punto en el que no compensa y aparece la soledad no elegida. Esta última es precisamente lo que el nombre sugiere, una experiencia de vida en la que la persona no se ve capaz de establecer conexiones significativas con otros individuos, capaces de llegar a ser importantes en su vida. Así, hay tres grandes tipos de soledad no elegida: causada por una falta de interacciones sociales en la vida privada, causada por una exposición constante a interacciones sociales poco satisfactorias en la vida privada, y causada por una incapacidad para tener una vida privada, por falta de tiempo o recursos materiales, por ser un personaje público, etc. Ahora te diré cómo afrontar y superar la soledad no elegida. Estas son varias de las ideas clave a tener en cuenta para dejar atrás este tipo de malestar. Pero antes, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte para que no te pierdas de estos videos poderosos y contundentes para tu vida. Continuemos. Haz un listado de entre 6 y 8 causas que crees que están detrás de tu soledad. Procura hacerlo pensando en el presente y evitando detectar posibles causas que ocurrieron hace muchos años o que incluso se remontan a tu infancia. No hace falta que lo hagas de una sentada. Si quieres, lleva contigo una pequeña libreta y ve anotando ideas a lo largo de 1 o 2 días. Luego ordena estas causas de mayor importancia a menor importancia, pensando únicamente en tu caso. Divide las causas en 2 categorías: factores internos y factores externos. No es lo mismo notar que nuestra timidez nos lo pone difícil a la hora de hacer nuevos amigos, a notar que nos cuesta hacer nuevos amigos porque el trabajo nos quita todo el tiempo. En un caso estamos hablando de factores psicológicos que podemos explicar analizando tu manera de comportarte en casi todos los contextos de tu vida, y en el otro se trata de un aspecto circunstancial y muy relacionado con tu modo de vida, tu situación socioeconómica, etc. Apreciar estas diferencias te ayudará a afinar el tiro a la hora de proponer soluciones. Así pues, divide los elementos de tu listado en 2 columnas y haz que cada una de ellas mantenga el orden por importancia de cada una de esas causas. Selecciona al menos una causa de cada una de las 2 categorías y piensa en soluciones. Lo ideal es que lo hagas proponiendo soluciones a las causas más importantes, pero debes ser realista y puede que algunas de ellas te parezcan imposibles de resolver por tu cuenta. Si es así, en vez de proponer soluciones a una de las importantes, proponlas para 2 de las menos importantes. Fíjate objetivos para las próximas 4 semanas. El reto de conseguir estas metas debe tener un inicio y un final claros, y este recorrido debe incluir varias submetas en el camino, de modo que no lo dejes todo para última hora. Además, los objetivos a lograr deben consistir en acciones que vayas a realizar, no en la reacción de las personas con las que interactuarás, ya que esto último no lo puedes controlar. Por ejemplo, no te plantees ser aceptado o aceptada por un grupo que te interesa. Plantéate establecer una vía de comunicación con esas personas,
hacerles ver tu interés en ellas y tantear el terreno para ver si te convienen o encajan contigo. Refuerza tus habilidades comunicativas y de exposición a personas compatibles contigo. Aquí dentro se incluyen una gran variedad de acciones y estrategias, de modo que no las podemos enumerar todas, y muchas de ellas quizás no las vayas a utilizar porque no lo necesites. Sin embargo, a modo de pequeños consejos, ten en cuenta estas ideas. Aprovecha el potencial de internet para encontrar personas con tus aficiones, pero invierte más tiempo en aquellas relaciones que puedas pasar el ámbito no virtual. No asumas que debes gustar a los demás para tener su atención y lograr aceptación. Mostrando criterio propio y sentido crítico, puedes hacer que a los demás les quieras gustar. Si te da miedo conocer gente nueva, piérdelo de manera gradual, sin exponerte muchísimo desde el primer momento, pero progresando de manera clara. Si nunca habías organizado tu tiempo de toda la semana, hacerlo seguramente te dará más horas para dedicarla a tu vida social. Si notas que te cuesta mucho, acude a psicoterapia. No hace falta tener un trastorno psicológico para ir a terapia. Los problemas por soledad forman parte de los problemas tratados de manera más habitual en la consulta de un psicólogo o una psicóloga. Así que, mucho ojo con eso. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.